Pero es tu padre. ¿Pero cómo? ¿Es mi padre y qué? ¿Y qué tiene que ver que sea mi padre? Si torturó, desapareció personas, ¿qué me importa que sea mi padre? Con más razón, lo voy a repudiar visceralmente. Es un dolor con el que tenés que convivir. Liliana y Pablo son hijos de militares represores de la dictadura argentina de 1976 a 1983, época en la que el gobierno llevó a cabo un terrorismo de Estado usando como excusa el orden y la seguridad nacional. 4 militantes que fueron introducidos a un automóvil, estaban secuestrados, se les aplicaron las mismas inyecciones con anestesias que se aplicaban para los vuelos de la muerte, se simuló un accidente, fue un asesinato perpetrado por la dictadura genocida y esas anestesias son las que aplicó mi padre. Durante la época de la dictadura viví en la ciudad de Mendoza, cuando a mi padre lo destinaron como jefe de operaciones del comando de la brigada primero y luego como jefe del departamento de inteligencia del comando de la brigada de la ciudad de Mendoza. Mi historia tiene que ver con mi padre, que se llama Julio Alejandro Berna. Él fue médico militar del ejército argentino, participó particularmente en los vuelos de la muerte, inyectando a las víctimas que luego eran arrojadas con vida al río o al mar. Salvo una persona de la familia, todas las demás hacen de cuenta como si nada hubiera pasado, como si fuera un problema entre mi padre y yo, y en realidad no es un problema entre mi padre y yo, es eso, pero también es un problema entre él y la humanidad. Tengo un hijo desaparecido y no sé qué pasó, no sé si fue tirado también al río o al mar. Liliana y Pablo son miembros del colectivo Historias Desobedientes, fundado en 2017. Lo conformamos primeramente hijas e hijos de genocidas por la memoria, por la verdad y la justicia, y en lucha siempre por los derechos humanos. Luego se fueron sumando compañeras y compañeros que son algunas nietas, nietos, sobrinas, sobrinos. Entonces ahora nos conformamos como Historias Desobedientes familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, es muy importante que nos hayamos reunido porque la verdad que para la inmensa mayoría de compañeras y compañeros fue algo impensado, cada uno se sentía una especie de oveja negra en la familia. Tanto para Liliana como para Pablo, procesar la información sobre el pasado de sus padres no fue nada fácil. A lo largo de los años, aquella verdad incómoda propició conflictos familiares y también conflictos internos. Fue muy paulatino, como siempre digo, el poder asumir que un padre formó parte de un terrorismo de Estado, de un genocidio, es devastador para la psiquis. Entonces fueron muchos pasos, ¿no? Primero enterarme que habían habido vuelos de la muerte, que habían desaparecido personas, después de a poco ir enterándome de más horrores, ¿no? De las violaciones, de las torturas, y entonces empezar a estar enfrentada políticamente, pero sin todavía poder ubicarlo a él directamente en ese accionar. En un primer momento él me negaba todo lo que había trascendido en la familia, en un segundo momento lo daba como algo que decía otra persona, pero que él no lo admitía, y después de mucha dificultad terminó admitiendo, más bien porque argumentalmente estaba acorralado y ya no había forma de que pudiera negármelo, ¿no? Él falleció hace un par de años. Lo confronté, todavía estaba bien, estaba en sus cabales, y fue muy, muy doloroso, muy fuerte, muy frustrante realmente, fue muy frustrante. Porque él me dijo que no estaba arrepentido de nada. El padre de Liliana fue juzgado y sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Paulino Furió cumplió su sentencia en prisión domiciliaria hasta su muerte en 2019. Él estaba imputado en 14 causas
incluso hay muchos juicios que siguen hoy en día en la ciudad de Mendoza en los que está imputado, pero bueno, ya falleció. No tengo el número exacto, de víctimas, son muchas. El padre de Pablo aún no ha sido imputado por ningún crimen. Hasta el momento no hay absolutamente ninguna otra prueba más que mi declaración, mi denuncia. Y él está como cualquier ciudadano que te lo podés cruzar en el supermercado, en el cine, en un restaurante, y es una realidad dura y difícil de asumir. Por las personas que mi abuelo asesinó. Por los hombres y mujeres que mi padre hizo desaparecer. Historias Desobedientes impulsa un proyecto de reforma de ley para que los familiares de presuntos genocidas puedan declarar en su contra. El Código Procesal Penal de la Nación establece prohibiciones para los familiares de declarar en juicio. Los crímenes de lesa humanidad se llaman de esa manera por afectar a toda la humanidad. Si los familiares de los genocidas no estamos afectados y no podemos denunciar por no estar afectados por sus crímenes, sería asemejable a dejarnos como fuera de la humanidad. El proyecto de reforma de ley se presentó ante el Congreso de Argentina en 2017, pero permanece paralizado. Nosotros no esperamos a que la legislación cambie para hacer nuestras denuncias o que declaremos en juicio en los casos en que eso se pudo hacer. Pablo logró denunciar a su padre porque lo hizo en un juicio de otro exmilitar imputado. 2 de los jueces admitieron mi declaración, fundamentando su admisibilidad justamente en el hecho de que mi padre no está siendo juzgado en ese juicio oral. Fueron esos genocidas los que nos llevaron a la escuela, nos enseñaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Historias Desobedientes ha inspirado la creación de colectivos similares fuera de Argentina, en países que aún resienten las heridas que dejaron sus dictaduras. La primera y más grata sorpresa fue la aparición de Historias Desobedientes Chile, con quienes también tejimos una red casi en paralelo con algunas y algunos descendientes de nazis en Alemania. Recientemente también apareció el colectivo Historias Desobedientes Brasil, y no casualmente aparece en el momento en donde están en un gobierno de extrema derecha, cuasi fascista, represor. Se han reportado decenas de miles de víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina. A finales de mayo de 2021, había 22 juicios orales aún abiertos, con más de 190 imputados. Hay mucha gente que dice, bueno, dejen de revolver el pasado. Bueno, no es pasado. El delito sigue in continuum. Entonces, es necesario esta voz y todas las voces que se alcen por la memoria, la verdad y la justicia en favor de los derechos humanos.